Hay noticias que uno lee y por un segundo no se las cree. Porque hay personas que parecen hechas de otra cosa, ¿verdad? Como si fueran de acero, de polvo del desierto, de esos años en los que los héroes entraban a la pantalla sin pedir permiso. Y por eso hoy duele distinto decirlo. Chuck Norris, el gran símbolo del cine de acción y el rostro inolvidable de Walker, Texas Ranger, murió el 19 de marzo de 2026 a los 86 años, según informó su familia. Dijeron que se fue en paz, rodeado de los suyos, y claro, uno escucha a Chuck Norris y enseguida piensa en fuerza, en patadas imposibles, en esa mirada seria que parecía resolverlo todo sin levantar mucho la voz. Pero detrás del mito estaba el hombre. Carlos Ray Norris, nacido el 10 de marzo de 1940, en Ryan, Oklahoma. Un muchacho tímido, de origen humilde, que antes de conquistar Hollywood encontró su camino en las artes marciales durante su etapa en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, cuando estuvo destinado en Corea del Sur. Y aquí viene algo que no todos recuerdan. Chuck Norris no nació estrella. Se hizo a pulso. Fue 6 veces campeón mundial invicto de karate profesional. Luego dio el salto al cine, dejó huella en películas de acción de los años 80 y terminó convirtiéndose en leyenda de la televisión con Walker, Texas Ranger, serie que se emitió entre 1993 y 2001. ¿Cuántas tardes, cuántas noches, cuántos recuerdos vendrán a la cabeza de tanta gente solo con escuchar ese nombre? Y le digo algo de corazón. Cuando se va una figura así, no se va solo un actor. Se va una parte de la memoria de muchos, de quienes crecieron viéndolo, de quienes lo admiraban en silencio, de quienes tal vez nunca aprendieron karate, pero sí aprendieron, viéndolo, que la firmeza también puede tener dignidad. Así que hoy, más que hablar del ícono, vamos a acompañar al ser humano, con respeto, con cariño, con gratitud. Y si usted también siente que Chuck Norris merece una despedida llena de amor, quédese conmigo hasta el final. Déjele un like a este video, compártalo con alguien que también lo recuerde con afecto. Y suscríbase al canal para que juntos sigamos honrando a las leyendas que marcaron nuestras vidas. Y ahí es donde la historia empieza a tomar forma de verdad. Porque antes del mito, antes del sombrero tejano, antes de esa fama de hombre indestructible, hubo un niño llamado Carlos Ray Norris, nacido el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma. No venía de una vida de lujos ni de un camino ya trazado, al contrario. Su infancia estuvo marcada por dificultades, timidez y una sensación de tener que hacerse fuerte por dentro antes de demostrar nada por fuera. Y eso, créanme, se nota después en el tipo de presencia que tuvo toda su vida. Lo que mucha gente no sabe es que Chuck Norris no entró primero al cine. Entró primero a la disciplina. Durante su servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fue destinado a Corea del Sur, y allí comenzó su vínculo serio con las artes marciales. A veces una vida cambia por una decisión pequeña, por estar en un lugar que uno no esperaba. Y fíjense qué ironía tan grande. De una base militar salió el hombre que después iba a convertirse en leyenda mundial. ¿Cuántas veces pasa eso en la vida? Que el destino se esconde justo donde uno menos mira. Con los años, ya de regreso en Estados Unidos, no se conformó con aprender. Quiso dominar, quiso enseñar, quiso ir más allá. Llegó a ser 6 veces campeón mundial invicto de karate profesional de peso medio. Fundó su propio sistema, Chung Kuk Do, y empezó a construir una reputación que iba mucho más allá de los dojos. No era un actor jugando a ser duro. Era un hombre duro de verdad, forjado en entrenamiento, constancia y carácter. Y eso en pantalla se notaba sin necesidad de exagerar nada. Luego llegó el cine. Y aquí hay un detalle que siempre me ha parecido fascinante. Uno de los impulsos clave para que diera el salto a Hollywood vino por el aliento de Steve McQueen, mientras que su gran escaparate internacional fue aquel recordado combate con Bruce Lee en The Way of the Dragon
estrenada en 1972. A partir de ahí, su carrera tomó vuelo con títulos como Code of Silence, Missing in Action y The Delta Force en los años 80. Pero siendo sinceros, el momento en que entró de verdad en la casa de millones de personas fue con Walker, Texas Ranger, entre 1993 y 2001. Ahí ya no era solo una estrella de acción, era casi un viejo conocido. Y si uno lo mira con calma, entiende algo muy humano. Chuck Norris no conquistó al público porque pareciera perfecto. Lo hizo porque transmitía firmeza, seguridad, una especie de calma fuerte, de esas que hoy se ven menos. Si soy sincero, yo creo que mucha gente mayor lo quiso tanto por eso mismo. Porque representaba a un hombre de otra época, con defectos, sí, pero también con palabra, presencia y una energía muy clara. Y díganme ustedes en los comentarios, ¿lo recuerdan más por sus películas, por Walker, Texas Ranger o por aquella pelea inolvidable con Bruce Lee? Porque esto recién empieza. Y en la siguiente parte vamos a entrar en el contraste más fuerte de todos, el Chuck Norris invencible que veía el mundo. Y el ser humano real que, como todos, también cargó silencios, pérdidas y batallas fuera de cámara. Y si sienten que vale la pena recordar a figuras así con cariño, dejen su like. Compartan este video con alguien que haya crecido viéndolo. Y suscríbanse al canal para seguir acompañando juntos estas historias que no se olvidan. Pero hay algo más. Algo que vuelve esta historia todavía más humana. Porque mientras el público veía a un hombre casi invencible, la vida real de Chuck Norris también tuvo giros, dolores y momentos que no se arreglan con una sola patada ni con una mirada seria a cámara. Y ahí es donde el mito baja del caballo. Y aparece la persona. Tras una infancia marcada por la pobreza y el alcoholismo de su padre, Norris fue construyéndose con disciplina. Sí, pero también con muchas heridas que no siempre se contaban en voz alta. Reuters y AFP recuerdan que él mismo habló más de una vez de aquellos años difíciles, de esa timidez profunda y de cómo las artes marciales le dieron una estructura para no romperse por dentro. Luego vino el éxito. Y con el éxito, esa trampa silenciosa que tantas figuras conocen bien. El público se enamora del personaje, pero casi nunca se pregunta cuánto pesa sostenerlo durante décadas. Chuck Norris pasó de campeón de karate a estrella de acción, y después a icono televisivo con Walker, Texas Ranger entre 1993 y 2001. Pero sostener una imagen así durante tanto tiempo también exige un precio. Siempre parecer fuerte, siempre entero, siempre listo. ¿Y quién puede vivir así toda la vida sin cansarse alguna vez? Ese contraste, para mí, es una de las partes más tristes y más bellas de su historia. En lo personal, su vida también tuvo capítulos importantes. Estuvo casado primero con Diane Holeček, su amor de juventud, en una relación que comenzó en 1958 y terminó en 1989. Años más tarde, en 1998, se casó con Gina O'Kelly, con quien formó una nueva etapa de su vida y tuvo mellizos. En total, dejó 5 hijos, y eso cambia mucho la manera de mirar esta despedida. Porque cuando muere una leyenda, el mundo llora a la estrella, sí, pero la familia llora al esposo, al padre, al abuelo, al hombre de carne y hueso que ocupaba una silla en casa. Si soy sincero, si me pusiera en el lugar de ellos, creo que el silencio en estos días debe pesar más que cualquier homenaje. Y hay un detalle que me dejó pensando mucho. 9 días antes de morir, el 10 de marzo de 2026, todavía apareció en redes con humor, energía y esa frase que hoy suena casi como una despedida involuntaria, que él no envejecía. Solo subía de nivel. Qué cosa tan tremenda, ¿no? A veces la vida nos deja una última imagen luminosa justo antes del adiós, como si quisiera que recordáramos a esa persona de pie, sonriendo, todavía siendo ella misma. Por eso esta historia no va solo de películas, ni de memes, ni de fama. Va de un hombre que salió de abajo,
que convirtió la disciplina en destino y que al final se fue rodeado de amor. Y eso, sinceramente, vale más que cualquier escena de acción. En la siguiente parte quiero detenerme en algo muy especial. ¿Cómo cambió el mundo alrededor de Chuck Norris? Y cómo Chuck Norris, sin proponérselo del todo, terminó convirtiéndose en símbolo de una época que ya no vuelve. Si usted también siente que a estas figuras hay que despedirlas con respeto y cariño, deje su like, comparta este video con alguien que también lo recuerde con afecto, y suscríbase al canal para que sigamos contando estas historias con el corazón en la mano. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más profunda. Porque cuando uno mira a Chuck Norris, no solo ve a un actor que triunfó, ve también a un símbolo de un tiempo que ya casi no existe. Un tiempo en el que los héroes de la pantalla no necesitaban explicarse demasiado. Entraban en escena, caminaban despacio, miraban fijo, y con eso bastaba. En los años 80, con sus películas de acción, Chuck representaba esa figura del hombre firme, duro, casi impenetrable. Después, en los 90, Walker, Texas Ranger, lo convirtió en algo más cercano. Ya no era solo el héroe del cine, era una presencia habitual en la casa de millones de personas. Pero mire qué curioso. Con el paso del tiempo, el mundo cambió más rápido que él. Cambiaron los códigos del cine, cambió la televisión, cambió la manera en que la gente mira a los famosos. Y aún así, Chuck Norris siguió ahí, como un recuerdo vivo de otra época. Incluso terminó convertido en fenómeno de Internet por esos chistes exagerados sobre su fuerza imposible. Y eso tiene algo muy especial, porque no todos los actores logran pasar de estrella de acción a mito popular, y de mito popular a leyenda compartida entre varias generaciones. Muy pocos pueden decir eso. Lo más bonito, o quizás lo más triste, según cómo se mire, es que detrás de toda esa imagen gigantesca, seguía estando el mismo hombre que había empezado desde abajo. El muchacho de Oklahoma, el joven tímido que encontró rumbo en las artes marciales, el campeón que se ganó primero el respeto y después la fama. A veces creemos que las leyendas nacen leyendas, pero no. Muchas veces nacen con miedo, con dudas, con carencias. Lo que pasa es que un día aprenden a resistir. Y Chuck Norris, vaya si resistió. Si le digo la verdad, esta parte me toca bastante. Porque cuando uno compara el ayer con el hoy, siente algo raro en el pecho. Antes lo veíamos detener villanos, imponer justicia, aparecer siempre firme, como si nada pudiera doblarlo. Hoy estamos hablando de su despedida, de su familia, del silencio que deja su ausencia. Antes parecía invencible. Hoy entendemos que también era un hombre con años encima, con cansancio, con afectos, con dolores que seguramente no siempre mostraba. Y tal vez ahí está una de las lecciones más humanas de toda esta historia. La fuerza no consiste en no caer nunca, sino en seguir adelante aún sabiendo que uno también es frágil. Y yo aquí me hago una pregunta, una de esas preguntas que se quedan sonando por dentro. ¿Extrañamos a Chuck Norris solo por sus películas? ¿O porque representaba una forma de ser que hoy sentimos cada vez más lejana? Piénselo un momento. Porque en la próxima parte quiero hablar justamente de eso. De lo que deja una figura así cuando se va. No el ruido, no el titular, no la fama, sino esa huella emocional que permanece en la memoria de la gente. Y si usted también siente que Chuck Norris merece ser recordado con cariño, con respeto y con gratitud, deje su like, comparta este video con alguien que haya crecido viéndolo, y suscríbase al canal para que sigamos contando estas historias con calma, con corazón y con la dignidad que merecen. Y cuando una figura así se va, lo que queda no es solo su filmografía, queda una sensación. Queda una sombra buena en la memoria. Queda esa imagen de alguien que, durante años, parecía sostener una idea muy concreta de fortaleza. Y eso, en el caso de Chuck Norris, pesa mucho más de lo que parece. Porque no estamos hablando únicamente de un actor famoso. Estamos hablando de un hombre que para muchísima gente representó orden,
carácter, disciplina, incluso en tiempos donde todo alrededor parecía volverse más ruidoso, más rápido, más confuso. Hay personas que triunfan, sí, pero no todas dejan huella emocional. Chuck Norris sí la dejó. Tal vez porque no transmitía solo dureza. Había en él algo más sereno, algo estable. Uno lo veía y sentía que estaba frente a alguien que no necesitaba adornarse demasiado para imponer respeto. Y eso hoy vale oro. Hoy, cuando tantas imágenes duran un día y se olvidan al siguiente, pensar en alguien que permaneció durante décadas en la memoria popular tiene un valor enorme. ¿No le parece curioso? Un hombre de pocas palabras en pantalla, y aún así capaz de decir tanto sin hablar demasiado. Y ahí está, creo yo, una de las claves más bonitas de su legado. Chuck Norris no fue querido solo por ganar peleas ficticias o por parecer invencible. Fue querido porque encarnaba una tranquilidad fuerte. Esa clase de presencia que da confianza, como esos hombres de antes que no hacían grandes discursos. Pero cuando entraban en la habitación uno sabía perfectamente quiénes eran. Si soy sincero, yo creo que mucha gente de generaciones mayores conectó con él por eso mismo, porque recordaba cierta forma de ser hombre, más silenciosa, más firme, más de sostener que de presumir. Pero claro, también hay algo doloroso en todo esto, porque cuando despedimos a alguien así, no solo despedimos a la persona, despedimos un pedacito de nuestra propia vida, las tardes viendo televisión, las películas de acción de otra época, la costumbre de reconocer una cara y sentir familiaridad inmediata. Por eso estas noticias pegan tan hondo, porque no vienen solas, arrastran recuerdos, arrastran edades, arrastran nombres de personas con las que compartimos esos años. Y uno, sin darse cuenta, no solo llora al actor, también llora un poco el tiempo que ya pasó. Si me pongo en el lugar de quienes hoy lo lloran de cerca, su esposa, sus hijos, sus nietos, sus amigos, pienso que debe de haber una mezcla muy extraña entre orgullo y vacío. Orgullo por haber compartido la vida con alguien tan admirado. Y vacío porque, al final del día, la fama no se sienta a la mesa. La fama no abraza. La fama no ocupa el lugar del ser querido que ya no está. Y eso nos recuerda algo muy humano. Por más grande que sea una leyenda fuera de casa, dentro de casa siempre es simplemente alguien amado. Y tal vez ese sea el mensaje más fuerte de esta historia, que nadie es eterno. Pero sí hay personas que consiguen quedarse con nosotros de otra manera. En una escena, en una frase, en una manera de caminar, en una energía que no se repite. Dígame usted, ¿qué es lo primero que le viene al corazón cuando escucha el nombre de Chuck Norris? En la siguiente parte quiero cerrar esta despedida con una reflexión muy personal, de esas que uno no dice gritando, sino casi en voz baja. Porque haya dioses que merecen justamente eso, menos ruido y más alma. Y si usted también siente que a Chuck Norris hay que despedirlo con afecto verdadero, deje su like, comparta este video con alguien que también lo recuerde con cariño. Y suscríbase al canal para seguir honrando juntos a las figuras que dejaron marca de verdad. Y llegados a este punto, yo creo que ya no estamos hablando solo de Chuck Norris. También estamos hablando de nosotros, de lo que sentimos cuando una figura así se apaga, de ese golpe pequeño, pero muy real, que se siente en el pecho cuando entendemos que ciertos nombres, esos que parecían eternos, un día también pasan a la memoria. Y ahí es donde esta historia deja de ser una simple noticia, para convertirse en algo mucho más personal. Porque, seamos honestos, todos sabíamos que Chuck Norris era una leyenda. No hacía falta que nadie lo repitiera. Se notaba en su presencia, en su manera de mirar, en esa calma firme que tenía. No necesitaba exagerar para llenar la pantalla. Y con los años, uno entiende que lo más valioso no era solo verlo vencer en una escena de acción. Lo más valioso era lo que transmitía. Seguridad, carácter, constancia. Como si nos recordara que todavía existían personas sólidas,
de esas que no se doblan con facilidad. Y a mí, sinceramente, eso me toca bastante. Porque si algo deja clara la despedida de Chuck Norris, es que hasta los hombres que parecen hechos de hierro también tienen una historia humana detrás. También se cansan, también envejecen, también tienen silencios, heridas, preocupaciones. Y también llega para ellos el momento de partir. Tal vez por eso duele tanto, porque nos enfrenta a una verdad que nunca nos gusta mirar de frente. El tiempo no se detiene por nadie, ni siquiera por aquellos que parecían más fuertes que todos los demás. Si soy sincero con ustedes, cuando pienso en Chuck Norris, no pienso primero en la fama. Pienso en todo lo que construyó, en el hombre que salió de abajo, en la disciplina que lo levantó, en la familia que hoy lo llora, en las personas que crecieron viéndolo y que ahora sienten que se fue alguien que, de alguna manera, siempre estuvo ahí. Y eso no pasa con cualquiera. Eso solo ocurre con quienes dejan una huella verdadera, con quienes no solo entretienen, sino que acompañan una etapa de la vida de la gente. Y hay algo más que me parece importante decir. A veces vivimos tan rápido que se nos olvida agradecer a tiempo. Se nos olvida valorar a ciertas figuras mientras aún están con nosotros. Se nos olvida reconocer todo lo que nos dieron, aunque fuera desde una pantalla. Y cuando llega una despedida así, uno piensa, qué bueno que existió. Qué bueno que dejó algo. Qué bueno que sin conocernos estuvo presente en tantos recuerdos. Por eso, más que una despedida ruidosa, yo creo que Chuck Norris merece una despedida agradecida. Con emoción, claro que sí. Pero también con gratitud. Gracias por los años. Gracias por los personajes. Gracias por esa imagen de firmeza que acompañó a tanta gente. Gracias por demostrar que la disciplina puede cambiar el rumbo de una vida. Y gracias por dejar un legado que no depende solo de películas, sino de lo que hizo sentir a quienes lo vieron durante tantos años. Hoy no hace falta hablar más fuerte. Hoy basta con recordarlo con cariño, con respeto, con esa calidez que uno reserva para las personas que, sin estar en nuestra casa, terminaron formando parte de nuestra historia. Porque sí, las leyendas se van, pero algunas no desaparecen del todo. Se quedan en la memoria, en la nostalgia, en una escena, en una mirada, en una etapa de la vida que vuelve cada vez que escuchamos su nombre. Y ahora me gustaría saber algo de ustedes. ¿Con qué imagen quieren recordar a Chuck Norris? ¿Con una película, con una escena, con una época de sus vidas? Los leo en los comentarios. Y si este video les llegó al corazón, dejen su like. Compártanlo con alguien que también lo admiró. Y suscríbanse al canal para que sigamos recordando juntos, con respeto y con alma, a esas figuras que de verdad dejaron marca. Hoy más que nunca. Creo que no toca mirar a Chuck Norris solo como una estrella de cine. Toca mirarlo como a un ser humano que dejó huella, que acompañó la vida de millones de personas y que hoy merece ser despedido con cariño, con respeto y con el corazón abierto. Porque detrás del hombre fuerte, del rostro serio, del héroe que parecía invencible, también había una persona con familia, con años vividos, con luchas silenciosas y con una historia que merece ternura. A veces olvidamos eso, ¿verdad? Olvidamos que incluso las leyendas también sienten, también envejecen, también se van. Y cuando ese momento llega, lo mínimo que podemos ofrecer no es ruido, sino empatía. Un poco de amor, un recuerdo bonito, una palabra sincera. Porque al final, lo que queda de alguien no es solo su fama, sino el cariño con el que la gente lo recuerda. Así que hoy, los invito a eso. A despedir a Chuck Norris, no solo con admiración, sino también con humanidad. A recordarlo con afecto. A pensar en todo lo que nos dejó, en los momentos en que nos entretuvo, en esa presencia tan fuerte que marcó a tantas generaciones. Y si de verdad sienten algo especial por él, déjenlo en los comentarios. Me gustaría mucho leer cómo lo recuerdan ustedes, con qué película, con qué escena, con qué etapa de su vida,
Y si este homenaje también les nació del alma, regálenle un like a este video. Compártanlo con alguien que también haya querido a Chuck Norris. Y suscríbanse al canal para que sigamos recordando juntos, con respeto y con cariño, a esas figuras que jamás deberían ser olvidadas.